Bueno, muy buenas tardes ya. Estamos entrevistando aquí a un compañero que nos va a decir su nombre y nos va a explicar un poco de quién es y qué es lo que hace. Y bueno, nos encontramos en el segundo Congreso de Pueblos Autónomos de la región de Cuicatlán y Oaxaca. Entonces, pues usted. Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos, soy originario del municipio de San Francisco Chapulapa, que pertenece justamente a esta región, la región cuicateca. Soy cuicateco por adscripción al territorio, pero mixteco también, porque justamente en nuestro territorio conviven 4 grupos de comunidades: cuicatecos, mixtecos, mazatecos y chinantecos. Y bueno, actualmente radico en el estado de Michoacán, en Morelia, Michoacán, donde mi profesión es, soy abogado de formación y bueno, me he involucrado en el activismo jurídico con las comunidades indígenas, particularmente del pueblo purépecha. Para poner en contexto, el estado de Michoacán está en el occidente de México y actualmente cuenta con 5 grupos étnicos reconocidos oficialmente. Uno de ellos es el pueblo purépecha. El pueblo purépecha es el pueblo más grande en cuestión de territorio, de número de indígenas. Entonces su territorio es bastante vasto, rico en biodiversidad. Y bueno, el pueblo purépecha se ha caracterizado por ser un pueblo guerrero históricamente, y actualmente en los últimos años, en las últimas 2 décadas, han iniciado un proceso muy interesante de resistencia y lucha por la autonomía, por el autogobierno y por la libre determinación. Hay un caso, bueno, hay 2 casos particularmente. Está el caso de la comunidad indígena de San Francisco Cherán. Esta comunidad es la única en Michoacán que también es cabecera municipal. Entonces, esta comunidad inició un proceso, un movimiento de resistencia en el año 2011, justamente porque estaba dividido por los partidos políticos. La última elección para las autoridades municipales quedó dividido el pueblo entre familias, entre hermanos. Entonces estaba totalmente fraccionado al interior de la comunidad. De la mano con este problema se infiltró el crimen organizado y se coludió con las autoridades municipales y empezaron a talar el bosque. Talaron más de 20,000 hectáreas. Entonces llegaron a un punto en donde están los lugares sagrados para la comunidad, y fue en ese momento cuando tocaron esos lugares sagrados, la comunidad reaccionó, que era totalmente descarado. Pasaban en el centro del pueblo, bajaban con la madera, secuestraban, mataban, desaparecían a los comuneros que intentaban en algún momento poner resistencia, pero llegó un punto cuando tocaron justamente estos lugares sagrados. Entonces la comunidad se organizó en la madrugada del 15 de abril de 2011. Las mujeres se levantaron, fueron las primeras que iniciaron este movimiento en un lugar bastante simbólico, en la capilla, en una iglesia. Repicaron las campanas, quemaron cohetes, hicieron un llamado a toda la población, pero fueron ellas las que iniciaron esta resistencia. Tomaron a los talamontes que venían bajando del cerro, los detuvieron, y a partir de eso inició la resistencia. En toda la comunidad, en todas las entradas, tiene 4 entradas. En estas entradas prendieron fogatas, que es un símbolo de resistencia para el pueblo purépecha, y se empezaron a organizar a partir de ese día. Ese mismo día corrieron a sus autoridades municipales, al presidente, al síndico, a toda la estructura del municipio, y también a la propia policía municipal, y ellos conformaron una estructura para poder empezar a organizarse y poder ver, discutir qué es lo que iba a pasar con la comunidad. Entonces, en cada una de sus fogatas, fueron más de 200 fogatas las que se formó al interior de la comunidad. Pusieron barricadas en las entradas a la comunidad y empezaron a organizarse, empezaron a practicar, empezaron a dialogar qué es lo que iban a hacer. Entonces, como estrategia fue que solicitaran el cambio del régimen de elección de sus autoridades municipales. Se presentó en una coyuntura bastante interesante, porque en México, recientemente en junio de ese año, de 2011, se había aprobado una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Una reforma que trajo muchos elementos, sobre todo para las luchas de las comunidades o de los grupos minoritarios. Entonces esa coyuntura se aprovechó en función de lo que contenía la reforma, y la comunidad decidió solicitar a la autoridad electoral
que les permitiera elegir a sus autoridades por usos y costumbres, que ya no fuera por la vía de partidos políticos. Esta autoridad electoral les negó ese derecho, les negó esa petición, y es entonces cuando nosotros como colectivo, bueno, también hablar un poquito del colectivo, somos un grupo de jóvenes investigadores, todos abogados, y que a partir de ese movimiento iniciamos el acompañamiento jurídico y solidario con la comunidad. Entonces preparamos un juicio que lo llevamos al máximo tribunal en materia de derechos políticos, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado mexicano. Y este tribunal conoció del asunto, resolvió en 3-4 meses, resolvió el asunto a finales de ese año de 2011. El tribunal resolvió favorablemente, entonces dice concretamente que Cherán tiene el derecho de elegir a sus autoridades por este medio, pero ordena una consulta. Entonces se llevó a cabo una consulta, la comunidad participó, que todos estaban de acuerdo en que se cambiara este régimen, y bueno, finalmente eligieron a sus autoridades, pero es un modelo de autoridad totalmente diferente a lo que nos establece, a lo que nos marca la Constitución, principalmente la Constitución Política del Estado mexicano. Y entonces ellos acordaron, porque la comunidad se divide en 4 barrios, entonces cada comunidad nombró a 3 representantes, y en total forman 12 la estructura de gobierno comunal. El nombre oficial que se le denominó es Consejo de Gobierno Comunal. Entonces se les nombra también a cada uno de los integrantes como Queris, que es en purépecha, significa persona mayor, que tiene la encomienda de poder decidir o estar al frente de la comunidad. Entonces esta experiencia es bastante interesante porque ahorita tenemos ya, son 6 años de este movimiento, ya llevan 2 periodos de gobierno comunal, y pues ha sido un ejemplo no solo para las comunidades allá de Michoacán, sino para todo el país. Incluso muchos procesos, muchos movimientos de naturaleza de los pueblos originarios han denominado que quieren cheranizar sus propias prácticas, ¿no? Pero sin duda, pues cada comunidad, cada región, cada estado es diferente, pero sigue siendo un referente muy importante para las autonomías, para la libre determinación, para el autogobierno. Y ha dado mucho más este movimiento porque ha estado como a la cabeza, pues particularmente en Michoacán, y pues no solamente ha trabajado internamente para autogobernarse, para volver a reivindicar todas sus prácticas culturales, de identidad, de lengua, de usos, de costumbres y demás, sino que tiene una agenda también por impulsar una serie de reformas, es decir, que en las leyes del Estado, que en las leyes federales, pues se puede reconocer esta figura, porque no está reconocida, es una figura de facto. Y entonces lo que se busca también, lo que ha estado buscando a lo largo de estos 6 años, es poder articular en las constituciones el reconocimiento de esta figura de autoridad. Y ha estado impulsando una cuestión muy importante, que es la consulta en el estado de Michoacán. Se logró ganar esta parte, y esa consulta permite a que cualquier medida administrativa o legislativa, el Estado tiene forzosamente que consultar a cualquiera de los 5 pueblos originarios que tienen reconocidos. Su carácter además es vinculante, y eso también la posiciona en un lugar importante, porque no solo basta con tener la opinión de las comunidades, sino que tienen que respetar forzosamente esa opinión. Y si no se respeta, pues ahí también posiblemente, bueno, no posiblemente, se puede iniciar pues, una serie de juicios para poder demandar a esas instituciones. ¿Y cómo lograron que fuera vinculante? Fue pues prácticamente una estrategia en acompañamiento del jurídico y con la comunidad. Se pudo lograr concientizar en el Congreso de que hubo una especie de negociación, ¿no? Directamente con el Congreso. Era una reforma, es una ley estatal. Esta ley se llama Ley Estatal de Participación Ciudadana. Se había aprobado sin que se contemplara el derecho a la consulta. Había aprobado el plebiscito y otras figuras, pero en el tema indígena no se contempló el derecho a la consulta. Entonces, en función de lo que ha ganado Cherán tiene 2 experiencias importantes en materia de juicios. El juicio electoral que ganó en el 2011, después promovió una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, en donde se le reconoce el carácter de municipio, y a partir de ahí se declara como el primer municipio indígena de México. Y entonces, a partir de esas 2 experiencias, le ha servido como coyuntura para
para que las autoridades que están legislando, que están tomando decisiones que afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas, y particularmente a Cherán, pues saben que el camino de Cherán pues es ese, ¿no? Entonces, cuando se aprobó esta reforma, como no contemplaron la consulta, se les dijo al Congreso que íbamos a echar atrás a esa ley, la íbamos a impugnar y se iba a ir abajo el trabajo. Entonces, ante esa amenaza de Cherán, en función de que se iba a ir de nuevo a los tribunales, el Congreso dio cabida para que se pudiera incluir la consulta. Entonces, son 4 artículos que contemplan esa consulta, ¿no? Entonces, no es un tema grande, no hay mucho contenido, pero lo que se contempla pues es sumamente valioso. Se contempla, bueno, el derecho a la consulta. 2, se contempla de que las comunidades son sujetos de derecho. Y 3, que la consulta es vinculante. Entonces se aprobó, ahorita se está trabajando en un reglamento interno para cómo se va a llevar a cabo la consulta, y también va en el mismo sentido de que tiene que ser vinculante. Y van a tocar ahí pues temas de proyectos extractivos. Sí, justamente porque lo que se ha reconocido pues ser únicamente en materia administrativa. Entonces eso se trabajó en el reglamento, de que tiene que ser no solamente en medidas administrativas, sino también en medidas legislativas, y ahí obviamente que entran los megaproyectos, ¿no? Aquello que afecta directamente o indirectamente a las comunidades. Entonces, ante un escenario de algún megaproyecto, minería hidroeléctrica que haya en la región del pueblo purépecha, pues forzosamente tendrá que pasar por consulta. Entonces, hasta en ese sentido se tiene como ganado esa parte, porque ellos ya tienen, digamos, esta garantía de que cualquier medida, cualquier intento, pues tendría que ser forzosamente por consulta. Ok, bueno, muchas gracias. Para Prensa Comunitaria, Lucía Ischú, y gracias, compañero.